La sentencia de habeas data para impedir la divulgación de fotos íntimas. El caso del 2064-14 de la jueza Carmen Corral para las personas que más adelante la quieren leer con más detenimiento a la sentencia. Ahora bien, para los hechos del caso, aquí no voy a nombrar a ninguna persona, pues los nombres de las personas han sido eliminadas por el hecho de los datos sensibles del caso. Más adelante les voy a explicar cómo fue el caso para que lo entiendan mejor. Bueno, aquí la actora recibió para agosto de 2014 diferentes llamadas y mensajes diciéndole que debería renunciar a su trabajo. Esto, de no hacerlo, iban a difundir fotografías íntimas de carácter sexual a sus padres, familiares y personas de su trabajo. La actora había dicho que sí, que se había tomado estas fotografías, pero las había eliminado inmediatamente y que nunca había enviado a un tercero, por cuanto no sabía cómo la demandada ahora tenía estas fotografías en su posesión. Pues sí, se difundieron estas fotografías a sus padres y a su medio de trabajo, por cuanto ella tuvo una discriminación y terminó sus relaciones familiares, laborales, y además como al vivir en una ciudad muy pequeña, fue muy discriminada socialmente por cuanto ella tuvo que salirse de la ciudad a vivir en otro lugar. Y ahora, la demandada había mencionado que estas fotografías sí las obtuvo, pero las obtuvo en el computador que utilizaba con su esposo. En la carpeta de imágenes, lo que ella hizo fue descargarse estas fotografías, guardarles en una memory flash y evidentemente afirmó que sí, que solo les había difundido es a los padres. Con estos hechos, la actora presentó una acción de habeas data en contra de la demandada para determinar cómo llegó a poseer estas fotografías de carácter íntimo. Entonces, lo que solicitó ella fue que que se determine desde cuándo tenía en su posesión estas fotografías, cómo la ha utilizado, cómo la ha difundido, qué tecnología empleó para acceder y almacenar estas fotografías. Además, solicitó que se eliminaran estas fotografías de cualquier soporte informático y pidió que se reparen sus derechos y también que se eviten medidas cautelares prohibiendo que dichas fotografías sean difundidas en cualquier otro medio. En primera instancia, la jueza acepta este habeas data y se dispuso a la eliminación de las fotografías. La actora solicitó una ampliación de la sentencia en cuanto a la reparación integral, ya que había sufrido daños materiales como inmateriales, por lo cual fue negado, puesto que la jueza explicó que sí, que el objetivo de la habeas data era la eliminación de las fotografías y eso fue lo que hizo. Por lo tanto, la actora había apelado en segunda instancia eh, nuevamente por la reparación integral y pues esto le fue negado el pedido, puesto que la corte dijo que la actora había difundido, había enviado sus fotografías a un tercero voluntariamente, por cuanto no se había violado ningún derecho. Entonces, para el mismo año, el 2014, la actora presenta una acción extraordinaria de protección. Y para el 27 de enero de 2021, la Corte del Ecuador emitió la sentencia de acción extraordinaria de protección en este caso lo resolvió. Entonces, la Corte para resolver este caso tomó consideraciones previas sobre el habeas data y otros derechos que han sido conectados. Además, hizo un análisis profundo sobre la protección de datos personales, la imagen, la intimidad, la honra y buen nombre. Más adelante les diré sobre estos derechos conexos y cómo han sido vulnerados en el caso. Ahora bien, ¿qué entendemos por el habeas data? En el artículo 49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, nos dice que por objeto para garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos el acceso sin costo a la información antes referida, así como la actualización de datos, su rectificación, eliminación o anulación. Entonces, en pocas palabras, el objetivo del habeas data es proteger los datos personales. La Corte, para resolver este caso, tomó muy en cuenta sobre los derechos constitucionales que se habían violado de la demandada lectora. Ahora bien, he mencionado anteriormente que cuál es el objetivo de la habeas data es proteger los datos personales. Pero, ¿qué son estos datos personales? ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo es su tratamiento? La Corte se hizo muchas preguntas y las resolvió en el caso.
Entonces, para entender mejor el caso, me voy a referir a la primera en protección de los datos y también el derecho a la intimidad. Entonces, los datos personales ya lo había mencionado la Corte anteriormente en una sentencia anterior. Y en esta misma quise explicar en primer lugar cuál es el objeto de la acción de las vías data y nos dice que es aquella relacionada con los datos personales y o informes que sobre una persona o sus bienes que reposan en instituciones públicas o privadas en soporte material o electrónico. Y también la Corte considera que los datos personales e información sobre una persona, tal como se encuentran recogidos en la Constitución y en función de una interpretación conforme al principio prómine, deben ser entendidas en su forma más amplia. Por lo tanto, la Corte nos da dos puntuaciones sobre los datos personales. La primera es que se debe entender con un concepto amplio. Esto quiere decir que comprende cualquier tipo de dato que atañe a una persona, ya sea identificándole como individuo o haciéndole identificable. Además, el otro punto que preciso fue que en el marco de la protección de los datos personales es independientemente al medio en donde se encuentre el contenido. Este contenido puede ser materializado, ya que puede estar en un medio físico, o desmaterializado, como que se encuentra en un medio digital. Por lo tanto, en este punto la Corte es muy clara y deduce que las fotografías en sí constituyen efectivamente a un dato personal, ya que la fotografía hace que se le identifique a la persona como un individuo o además lo puede hacer identificable. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de datos personales y a qué se refiere estos tratamientos personales y por qué la Corte los puso en esta sentencia? Pues los tratamientos se refieren que se compone a la obtención, el registro, organización, modificación, difusión, entre otras acciones de los datos personales. Por lo tanto, en ese sentido también podemos decir que todas estas actuaciones requieren totalmente la autorización legal del titular de los datos personales. Sin embargo, aunque el titular haya autorizado estas acciones, nunca va a perder la titularidad sobre sus datos personales y lo puede revocar en cualquier momento la autorización de sus datos. Por lo tanto, la Corte puntualizó en este caso, en los tratamientos de los datos personales, dos cosas muy puntuales. La primera es que si bien el tratamiento de datos personales se puede definir como un concepto genérico que consiste en cualquier operación realizada sobre el dato, ya sea automatizada o no. Y en segundo, que es muy necesario el consentimiento previo del titular a la información, porque esta información puede ser más adelante usada de manera inadecuada y no es la forma adecuada de que usen así. Entonces, como ya lo dije, siempre se necesitará el consentimiento previo. Ahora bien, también se hizo una delimitación del tratamiento de datos, porque también uno se puede preguntar, y la Corte se preguntó, es que si, por ejemplo, una entrega la dirección del domicilio de una persona, en esto de lo que son deliveries, para entregar una encomienda, un regalo, ¿estoy vulnerando los derechos de protección de datos? O a su vez, si yo muestro las fotografías de mi familia a un tercero, ¿estoy violando los datos personales de mi familia? Entonces, la Corte dijo que para cada caso hay que hacer un análisis que debe efectuarse de manera casuística y atendiendo también las circunstancias particulares de cada caso. Por lo tanto, en esta delimitación dijo en pocas palabras que cuando una persona tenga acceso a datos personales y su objetivo es hacer daño, pues sí tiene unas connotaciones legales. Pero si no tiene ese objetivo de hacer daño, pues no va a tener unos efectos jurídicos. Y como dato importante podemos decir que el dato personal que esté en poder de un tercero, el titular puede solicitar su anulación, modificación, acceso o eliminación. Ahora bien, he hablado mucho que se necesita la autorización, el consentimiento del titular. Por tanto, la Corte también dijo que se debe manifestar la voluntad en estas tres maneras: libre, específica y inequívoca. ¿A qué se refiere? Libre, que no esté sujeto a algún vicio de consentimiento, que no existe una presión que ejerzan sobre el titular por parte de un tercero. Que se especifica, pues cuánto tiene que ser muy clara en cuanto al tipo del tratamiento que se autoriza por parte del titular y el dato personal sobre el cual lo autoriza. Y inequívoca, que la manifestación de voluntad no sea ambigua. Ahora bien, dije desde un principio que habían otros derechos que han sido conexos y también han sido vulnerados. Uno de estos también es el derecho a la intimidad.
¿A qué se refiere el derecho a la intimidad? Pues es aislarse de la comunidad de cierto modo durante cierto tiempo, establecer una relación en cero, entre otras relacionadas. La Corte reconoce a la intimidad como un espacio en sí mismo y en su contexto, otorgándole un marco de protección distinto a cada espacio en donde se pueda desenvolver una persona. Por lo cual, pone una línea espacial de los lugares donde una persona se puede desarrollar y pueden desarrollarse la vulneración de sus derechos a la intimidad. Estos lugares pueden ser públicos, privados o híbridos. Pero además, la Corte suma aquí en estos espacios también los espacios virtuales. Y todos estos espacios van a gozar de la misma, de la misma protección. Ahora bien, la Corte hizo la resolución de problemas jurídicos de este caso, y son 4. El primero de ellos es si las fotografías íntimas y personales de la actora son datos personales. Pues sí, efectivamente. Constituyen datos personales la fotografía. Como en principio dije que al explicar los datos personales, dije que sí, la fotografía y la Corte confirma que efectivamente constituyen estos datos. Además, en el caso podemos ver que estas fotografías eran íntimas de contexto sexual, por lo tanto, estas fotografías vienen a ser datos sensibles. Estos datos sensibles pueden acarrear discriminación si son utilizados de mala manera, como lo fue en el caso, puesto a que estos datos fueron difundidos y la actora sufrió una discriminación social por parte de donde ella vivía, perdió la relación de familiar y laboral. El siguiente problema jurídico es que si la parte demandada realiza un tratamiento de los datos personales de la actora y en el que haya mediado consentimiento del titular. Podemos decir que sí, la demandada hizo un tratamiento de los datos personales. ¿En qué ocasión lo hizo? Pues del mismo hecho de haberse descargado las fotografías y guardarles en una flash memory. Y al mismo tiempo en el haberles difundido. Como ya hablé anteriormente, el tratamiento se trata también de la conservación, difusión, registro de estos datos personales. Con ello podemos decir que el concepto de tratamiento de datos personales se había advertido que cualquier operación realizada sobre el dato, sea esta automatizada o no, conlleva que se verifique un tratamiento a los mismos. De igual manera, no hubo un consentimiento del titular, puesto a que la demandada solo amenazó en que iba a difundir y lo hizo. En ningún momento la actora autorizó que el consentimiento que sobre sus datos en que sean difundidos. Entonces, también podemos decir que la Corte había mencionado que el envío de las fotografías a un tercero no equivale a prestar el consentimiento que autorice cualquier forma o todo tipo de tratamiento. Peor aún si son datos altamente sensibles, como fue en el caso. El otro problema jurídico que se dio es que si el tratamiento de datos personales tiene consecuencia con relación a la vulneración de derechos constitucionales y está protegida por la acción de habeas data. Pues sí, podemos decir que sí, se vulneraron los derechos constitucionales. ¿Cuáles fueron estos derechos constitucionales vulnerados? Fue los derechos de protección a los datos personales, a la intimidad, la privacidad, la honra y buen nombre y a la imagen. Y por ende, todos estos datos personales, como fueron las fotografías, sí protege la acción de habeas data, sí los protege. Por lo tanto, en esta parte podemos concluir que el tratamiento no está exento de la protección que ampara el titular ante el tratamiento no consentido de datos personales. Y por último, el último problema jurídico fue que si el tratamiento realizado de los datos personales de la actora vulneró los derechos invocados por ella en su demanda de habeas data, esto es a la protección de datos personales, a la autodeterminación informativa, imagen, honra y buen nombre e intimidad. Como le dije anteriormente, sí se vulneró estos derechos. En primer lugar, se vulneró sus derechos a la protección de datos personales, que fueron sus fotografías, que fueron difundidas. Además, la Corte mencionó que este derecho de la protección de datos y autodeterminación informativa es exigible con la acción de habeas data sin que se deba verificar primero si hubo una vulneración u otro derecho constitucional como la intimidad, privacidad, honra y buen nombre. Por lo tanto, también dota la Corte al habeas data unos contenidos mínimos. El habeas data debe ser informativo, un derecho de acceso, aditivo en derecho de modificación, correctivo, el derecho de corrección, el de reserva, el de confidencialidad, el de cancelatorio, que es el derecho a la exclusión de información sensible. También se vulneró
el derecho a la honra y buen nombre, pues al momento de haberlo difundido a sus padres, la demandada, pues la actora sufrió la vulneración en la honra y buen nombre, pues se dañó su reputación. A la imagen, de igual manera, se violó el derecho, puesto que la imagen, la fotografía en este caso, fue muy clara, se pudo ver que efectivamente era la actora, entonces vulneró su derecho a la imagen. Y a la intimidad, puesto que al ser divulgadas las imágenes a los padres de la actora sin su autorización, violó este derecho a la intimidad. Y la reparación integral, la Corte dijo que la misma sentencia va a ser un medio de reparación integral de los derechos vulnerados del actor. Ahora bien, como conclusiones yo traje del caso es que la protección de datos personales es un derecho humano y fundamental, y que la acción de la Habeas Data es un mecanismo procesal para garantizar esta protección. Además, también que la fotografía constituye como un dato personal, ya que se lo identifica a una persona o le hace identificable. Además, estas fotografías gozan de una protección constitucional en virtud del proceso de habeas data. Ya esto como en principio expliqué, ya sean materializados o desmaterializados, y que se hayan desarrollados en espacios como públicos, privados, híbridos o en medios digitales. Además, como un punto muy importante es que las fotografías íntimas tienen una protección reforzada por ser considerados además unos datos sensibles. Y por último, que todo tratamiento de datos personales, como es la recolección, archivo, distribución o difusión, requieren la autorización del titular. Y aun cuando el titular haya autorizado estas acciones, no va a perder la titularidad sobre sus datos personales. Y bueno, yo quiero terminar con esta frase que dice: cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieras deseado no vivir. La reconocida jueza y escritora Raimunda de Peñafort nos expresó en esta frase la necesidad de aparición del momento en que la víctima decide que es necesario cambiar y acabar con su tormento. Yo traje esta frase pues muchas personas, muchas mujeres en el mundo están sufriendo cosas similares al caso. Y ha sido un tormento el ser amenazadas, el mismo hecho que ha sido discriminadas porque sus fotos han sido difundidas. Pero yo digo a las mujeres que por favor ya no callemos. Hacemos las voz juntas y como hermanas apoyémonos que podemos hacer el cambio. Muchas gracias.